Buenos días, chicos. Buenos días, doctora. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo les ha ido? ¿Han conseguido el texto? Sí, doctora, en la fotocopiadora de la Ayacucho. Súper. Entonces, espero que la mayoría ya lo tenga el texto. Así como les indicaba, ustedes ya simplemente van tomando nota de las cosas que van a ir faltando. Bueno, entonces hoy vamos a empezar con la parte de jurisprudencia médica. Esto habíamos hablado un poquito en la anterior clase, dentro de las ramas con las cuales trabaja la medicina legal. El tema en particular que vamos a tratar el día de hoy es el tema de responsabilidad médica. Este tema es sumamente vital dentro de la actualidad que estamos viviendo. Tiene mucho que ver con las luchas que se ha hecho. Seguramente cuando ustedes estaban en cursos más inferiores han debido tal vez haber ido también a las marchas que se ha organizado, en el sentido de que la población tenía mucho descontento con el actuar médico, y lo que querían y lo que pedían, inclusive hay una asociación de víctimas de negligencia, ¿no es cierto? No sé si ustedes recuerdan esto. Y había unos movimientos muy fuertes para cambiar lo que es la legislación, o sea, el Código Penal. Y hemos salido muchos días a las calles, etcétera, a pedir mejoras para el sistema de salud, y otro para que no se llegue a modificar lo que es el código. Entonces, ha habido sí no un retroceso, pero sí, por lo menos se ha quedado las cosas tal y como estaban hasta ese momento. Pero si la parte médica no mejora su accionar, más tarde o más temprano vamos a estar nuevamente ante esa situación. Y es que ¿de dónde surge el tema de la responsabilidad? Precisamente del descontento, de la disconformidad que tiene la población en relación al actuar médico. Desde tiempos muy antiguos, la parte médica siempre se ha creído de que nadie tiene no sé si está bien dicho, el derecho de cuestionar el actuar médico. Entonces, los médicos siempre se nos ha tildado de ser dioses, ¿no es cierto? Se creen dioses, siempre nos andan diciendo. ¿Y eso es por qué? Porque la población antes, la relación médico-paciente era más paternalista. Entonces, lo que decía el médico, bueno, pues quedaba ahí, y el paciente no se encontraba en la postura de poder cuestionar. Entonces, nos hemos acostumbrado a eso, a que la parte de nuestros pacientes
no tenga que cuestionarnos, no tenga por qué preguntarnos si está bien o está mal el tratamiento que le he dicho o los estudios que le estoy pidiendo, etcétera, ¿no? Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, esto ha ido cambiando. Ustedes ya en consultorio van a ver, tienen otro tipo de paciente. Es un paciente mucho más informado, inclusive ya muchas veces te sorprende porque ya llegan con que creo que tengo tal cosa, y si tú le das una medicación, no, yo ya tomé y esto me hace mal o me causa esto, o ¿por qué no me pide tal cosa? ¿No es cierto? Entonces, hay que tener mucho más cuidado en esta época, porque el paciente ya es un paciente totalmente distinto al que nuestros papás o al que nuestros abuelos tenían. Inclusive ahora, a mí, por ejemplo, me toca ver dentro de mi trabajo, ya no es solamente que, por ejemplo, viene el paciente o los familiares. Ahora las empresas también tienen un poder muy grande, los sindicatos. Entonces, hasta los sindicatos vienen ya mucho mejor informados y te dicen, ¿no? Como hospital, pero usted, ¿por qué no tomó esta conducta? Que si no hacen ustedes esta cosa, lo que ellos creen que debería de ser la conducta, que les voy a denunciar a las respectivas entidades, como son, por ejemplo, la ASUS, al Ministerio de Salud, a la Defensoría. Entonces, realmente ha cambiado mucho el escenario en el cual nos estamos moviendo. Y eso también les tiene que hacer reflexionar a ustedes de que si antes uno había que tener más cuidado, pues ahora hay que extremar ese cuidado. Precisamente por eso, porque el paciente está mucho mejor informado. Con esto del internet, por ejemplo, tú le pones dolor abdominal y te va a salir un mundo de cosas, ¿no? Y el paciente también busca, o si ya tiene un diagnóstico, por ejemplo, igual ya viene y ya tú puedes charlar con el paciente como si estuvieras charlando con otro colega, porque el paciente se informa muy bien de todo lo que él cree tener o él cree que podemos hacer. Entonces, esta relación médico-paciente desde tiempos muy antiguos es que se ha visto cuestionada. Inclusive tenemos manuscritos en los cuales la parte legal, por ejemplo, lo que es el Código de Hammurabi, cuando ellos creían que la parte médica ha errado, la sanción, para que vean lo drástico que era, especialmente cuando el error era a nivel quirúrgico, y entiéndase como que en esas épocas todavía no tenemos lo que tenemos ahora, ¿no es cierto? Anestesiólogos, quirófanos, etcétera. Entonces, para esas épocas, la sanción era cortarte las manos. Imagínense lo drástico que era esto. Por lo tanto, la gente tenía miedo de que algún momento alguien te denuncie algo y tú no puedas realmente demostrar que tú has hecho lo que tienes que hacer, porque inmediatamente venía como esto, y no es que como ahora, ¿no? Que duran meses, etcétera, los juicios, ¿no?
Antes era esto sumamente rápido. Entonces, te cortaban las manos. Así de drástico era la situación. Ahora bien, la parte del paciente, ha habido, en cuanto a las quejas que han empezado a aparecer, la parte legal también ha ido normando el actuar del profesional. ¿Se ve mi pantalla, chicos? Sí, doctora. Ya, Sí, doctora. está muy bien. Los pacientes, a medida que han ido surgiendo estas quejas, han visto de que la parte legal también tiene que ir normando. Ahora, ¿cuál es lo bueno o lo malo? Se podría decir de que primero tiene que pasar algo y luego recién la parte legal va y actúa y norma y dice los pros, los contras de esto. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? En la anterior clase, por ejemplo, lo del vientre de alquiler o de los bancos de óvulos o bancos de espermatozoides. Tenemos en nuestro país especialmente varios vacíos legales. Entonces, primero se van a dar estos problemas entre las dos partes, entre el paciente y el médico o el accionar del médico, y la legislatura luego recién va a ir y va a normar, digamos, esto. Y nos va a poner el marco legal en el cual movernos. Entonces van a existir siempre este desfase entre lo que es la medicina y el derecho. Si bien en un inicio esta relación era paralela, la medicina ha tenido grandes avances, por lo cual el derecho no le ha seguido todavía el paso. Entonces van a existir grandes vacíos legales de aquí en más porque la medicina sigue haciendo adelantos muy grandes. Lamentablemente, en eso el descontento también crece y es por eso que siempre la parte legal ha tratado desde mucho más antes de ir normando y de ir sancionando también el actuar del profesional médico. Básicamente ha habido, antes sobre todo no había, digamos, como ahora tenemos el Código Penal en el cual hay varios artículos que hacen referencia a negligencia, a impericia, a inobservancia. Pero esto son artículos que se aplican a toda actividad. Por ejemplo, si uno también les denunciara a los arquitectos, por ejemplo, como tenemos de nuestro puente caído de la 6 de agosto, ¿no es cierto? A los ingenieros, a los arquitectos, etc. Tenemos ahí una negligencia porque su puente se ha caído porque alguien ha construido mal, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo se aplica a ellos, lo mismo se aplica hacia un médico, por ejemplo, que, qué sé yo, siendo un poco más drásticos, que se nos ha muerto un paciente. Entonces, estos artículos que tenemos ahora no hacen referencia solo a negligencia médica. Se aplica el término negligencia y de acuerdo al caso se va haciendo ya sea negligencia en la policía, negligencia en los arquitectos, en la parte médica. Y eso es la que la sociedad ha ido siempre cuestionando. Quieren artículos propios para la parte médica y quieren que se endurezca mucho más la pena. Si para un caso de negligencia, como término común que puede aplicarse a cualquier situación, ejemplo, tuviéramos una privación de libertad de 5 a 7 años, la sociedad quiere
que exista un artículo donde diga negligencia médica y que se agrave, que en vez de ser a 5 a 7 años, sea de 5 a 10 años, digamos. Entonces, es por esto que se ha luchado tanto las anteriores veces para que no se modifique y simplemente se quede ahí, porque no nos conviene, ¿no es cierto?, que agraven las penas, porque te van a quitar tu título, te van a meter a la cárcel, no vas a volver a ejercer hasta que nuevamente se vea realmente si eres o no eres culpable, etcétera. Entonces, y son juicios largos, son juicios caros. Entonces, realmente el perjuicio para nosotros es bastante grande. Ahora, la clave siempre es la relación médico-paciente. Si ustedes son buenos médicos en cuanto a trato, estoy hablando, un paciente que te tiene aprecio, te tiene cariño, ¿te va a denunciar así tú te has equivocado? No. Y como eso les voy a ir contando casos para que ustedes vean cuán importante es tener una buena relación médico-paciente. Podemos llegar a tener 3 tipos de responsabilidades sobre nosotros: la administrativa, la penal y la civil. Y obviamente a nadie le va a gustar tener o estar inmersos en problemas médico-legales. Realmente son situaciones en las que el médico puede perder su fuente laboral, puede perder su libertad y puede perder el patrimonio económico. ¿Por qué? Porque si nos cae la civil, por ejemplo, y es un paciente que ha fallecido o está en coma, etcétera, y se encuentra que nosotros hemos errado en nuestro actuar, nosotros tenemos que sostener a ese paciente. Y si encima estás preso, ¿con qué vas a sostener? ¿No es cierto? Entonces, realmente el tema es sumamente importante, pero está también en nuestras manos evitar llegar a eso. Pero así como vamos, como vemos todos los días nuestro accionar, realmente no se ven en el horizonte muy buenos días. ¿Por qué? Porque la parte médica, en vez de mejorar, su ego está cada vez por las nubes. Encima documentamos muy mal. Así que esperemos que ustedes, cuando empiecen a egresar, no incurran pues en los errores que se les va a ir haciendo notar. Entonces, todo este tema de responsabilidad surge especialmente a raíz de 2 casos que han hecho historia, se podría decir, dentro de lo que es la parte del actuar médico. Uno en el cual un paciente o una mamá durante el parto, no se nos dan mayores detalles, pero indican de que era un parto vaginal. Lamentablemente se hace procedencia de miembro superior. Tampoco nos indican si el médico era un ginecólogo o era un médico general. Asumo que era general porque son casos que se han presentado ya hace muchos, muchos años. Y supongo que era un médico general. Y bueno, supongo que el médico también ha realizado maniobras para tratar de que este parto salga bien pese a esta procedencia, pero lamentablemente lo que indican es que al médico se le ocurre cortar el miembro superior de este bebé. Posteriormente, el bebé hace una nueva procedencia del otro miembro superior
Y también el médico lo que hace es cortar. El bebé nace, no fallece. Por lo tanto, los papás realizan lo que es la denuncia. Son de los primeros realmente juicios que se les hace a la parte médica, completos. Entonces ahí obviamente se llama a gente que estaba especializada en lo que son los partos, los que tienen los peritajes que se dicen, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, le dan palo al médico porque indican de que su accionar no ha sido el correcto. Y lamentablemente el médico termina perdiendo su trabajo, termina yendo preso por muchos años. Y aquí viene la parte también dura, ¿no? Que es que la ley indica que debas de sostener a este niño de por vida. Es como que tienes que darle como una pensión de por vida, debido a que tú le has causado una incapacidad total, debido a que le has cortado ambas manos, y se entiende de que tú podrías haber hecho otras maniobras, podrías haber hecho otras acciones, tomar otras decisiones, para que no le hayas cortado los brazos, ¿no? Entonces, este caso ha sido así, un ícono, se podría decir, dentro de la parte médico-legal, y ha mostrado, pues, de que los médicos pueden ir presos. Y esto es un aliciente para los familiares. ¿Por qué? Porque se ha visto de que sí se puede cuestionar al médico, y para nosotros también es un aterrizaje en la tierra, debido a que siempre hemos creído de que nadie nos puede cuestionar, y a través de este caso es como que se han sentado las bases para que la parte médica entienda de que sí se le puede juzgar y sí pueden terminar las cosas muy mal para la parte médica. Otro caso, igual, sumamente así a nivel mundial, que llamó también la atención, fue el hecho de que se le colocó una medicación. La indicación era vía endovenosa. No hacen tampoco mayor referencia a si fue la parte médica o si fue la parte de enfermería la que colocó la medicación, pero se entiende de que en vez de colocarle endovenoso, le han colocado intraarterial, con las consecuencias de que el paciente empezó a notar cambios en la coloración del miembro superior, empezó a presentar molestias, dolores, y fue en reiteradas ocasiones al médico, y el médico, en vez de por lo menos revisarle y hacer lo que tenemos que hacer, ha hecho lo que regularmente se ve que hacemos ahora, ¿no? Va a pasar, no es parte de la medicación, ni siquiera han revisado, ni siquiera han visto, y pese a que el paciente te está diciendo que está sintiendo molestias, etcétera, ni siquiera le revisa. Vuelve y nuevamente el paciente le indica que está con molestias, etcétera. Y nuevamente el médico le dice que no pasa nada. Hasta que las molestias son tan fuertes que él decide ir hacia otro profesional. Lamentablemente, ya los cambios a nivel de los tejidos son muy grandes, y pese al tratamiento que se le da, etcétera, se tiene una necrosis, terminan amputando parte del miembro superior, y obviamente
hay pues la represalia, ¿no es cierto? Él también denuncia al médico y el médico pues es encontrado culpable. Y este caso no es muy lejano a nosotros. A mí me ha tocado ver un caso muy de cerca, acá en el Hospital Viedma, en el cual a un niño se le ha colocado igual una medicación. El mismo caso, en vez de colocarle intravenoso, se le ha colocado intraarterial. Era un niño de cuánto, de unos 2, 3 añitos creo, estaba internado. Y la mamá empieza a notar cambios a nivel de lo que es la coloración de los deditos. Empiezan a tornarse cianóticos, ¿no? Y da la voz de alerta al interno, al residente, a la enfermera, pero nadie le pone interés. Nadie. Y vean cómo la cadena va, ¿no es cierto? Ni el interno, ni el residente, ni el médico, ni la enfermera. A nadie se le ocurrió realmente tomarse la molestia de ir y de revisar lo que la mamá estaba indicando. A insistencia, y realmente, si no es por la mamá, no sé dónde más hubiera acabado este caso, es que recién se les ocurre ver y efectivamente los deditos empezaron a ponerse bastante azules, por lo que recién paran las orejas y lamentablemente pues termina con amputación de 2 dedos de este niño, cuando la causa de internación nada tenía que ver con miembro superior, ¿no es cierto? Era, si mal no recuerdo, una gastroenteritis, algo así el niño estaba, solo que la medicación, en vez de colocarle por vía endovenosa, le han colocado intraarterial. De acá va lo que es la pelea clásica, ¿no? Entre quién tiene la culpa. El médico que dio la indicación de que sea endovenosa y la enfermera que colocó mal, en vez de colocar endovenoso, colocó intraarterial. Pero el médico le echaba la culpa a la enfermera. Pero investigando el caso, cuando la mamá dio la voz de alerta, nadie, ni interno, ni médico, ni residente, ni nadie le dio importancia. Y es por eso que se complica este caso. Entonces también atañe a la parte médica. Si bien una parte, la enfermera tiene la culpa porque le colocó mal, pero también la parte médica tiene la culpa por no controlar y no vigilar, ¿no es cierto? Entonces estos son de los primeros juicios que acá en Cochabamba se ha realizado y donde sí se encontró responsabilidad de la parte médica y sí se encontró responsabilidad de la parte de la enfermera. Lo bueno es que para esas dos partes es que se ha llegado como a un acuerdo y no han terminado presas, ni, o sea, con detención ni con antecedentes, ¿no? La ley también te permite, digamos, arreglar esto entre las partes, pero ahí va, como les decía, ¿no? Cuando el paciente te tiene cariño, te tiene estima o ha creado un nexo contigo, y tú siempre has sido bueno en cuanto al trato, entonces el paciente es como que retrocede un poco en sus aspiraciones de buscar justicia en este caso, ¿no es cierto? Eso entonces como un poco de ponerles en antecedentes sobre el tema. Entonces,
¿Qué es ser responsable a nivel general? Todos los días nosotros, desde que nos levantamos hasta que dormimos, todo el tiempo estamos tomando acciones, ¿no es cierto? Decisiones. ¿Hago esto o no hago esto? Cuando estamos frente a un paciente es lo mismo. ¿Le atiendo o no le atiendo? Y de cada una de nuestras decisiones se van a derivar una serie de consecuencias, buenas o malas. Y nosotros, como profesionales, tenemos que hacernos cargo de esas consecuencias, buenas o malas. Ya hablando de responsabilidad médica misma, vamos a indicar que es el deber u obligación de la parte médica de responder civil o penalmente por los daños que van a derivar de nuestro accionar médico. El término dice responder civil y responder penalmente. Entonces, cuando voy a atender a un paciente, no es que también si me niego, y eso también tenemos la idea, ¿no? La parte médica errada. ¿Cuántas veces pacientes llegan, por ejemplo, a las guardias y, por ejemplo, nosotros decimos, no hay campo, o no hay ya ni el personal, ni etcétera, llévenselo nomás a otro centro de mayor complejidad. Y el paciente en lo que se está yendo se muere. Y nosotros creemos erróneamente de que como no ha ingresado, como no tenemos ningún dato, como no hemos hecho nada por ese paciente, ni siquiera lo hemos valorado, entonces si se ha muerto no es nuestra culpa. Y eso no es así. Por eso es que les decía, ¿no? Siempre estamos frente a atiendo o no atiendo a este paciente. Si no atiendo, también genera responsabilidad. Porque si se llega a morir ese paciente por falta de ayuda de la parte médica, igual por omisión vamos a tener que hacernos cargo. Ustedes saben que no se puede negar la ayuda a nadie, ¿no es cierto? Por lo tanto, el hacer o el no hacer va a generar una responsabilidad. Entonces, cada que ustedes escuchen el término civil, significa que hay que ver la parte económica de ese caso. Y cada que ustedes escuchen el término penal, significa que uno puede ir detenido, puede ir uno preso por ese accionar. Van a haber 3 tipos de responsabilidades, como les decía: administrativa, penal y civil. Para hablar del tema de responsabilidad, tenemos que indicar de que, si estoy hablando de responsabilidad médica, el autor debe de ser un médico. El daño debe ser producto del accionar profesional. Quiere decir que de lo que a un paciente se le ha atendido, se le ha recetado, se le ha pedido algún estudio o se le ha dado algún tratamiento, de ese accionar ha venido alguna consecuencia, algún daño en el paciente, pero de ese accionar, ¿ya?
El daño debe de ser objetivo, quiere decir que yo puedo demostrar. No es tampoco que el paciente va a venir y nos va a decir, por culpa de su tratamiento me ha hecho esto, me ha hecho lo otro, y cuando hagamos los estudios pertinentes no podamos ver, no podamos demostrar realmente ese daño. En la primera clase les había indicado que siempre las especialidades más conflictivas siempre son la parte quirúrgica. Entonces, por lo general, en estos tenemos siempre documentación del antes, del durante y del después. Ejemplo, qué sé yo, una intervención en una rodilla, digamos, ¿no? Para hacerle la intervención no es que hoy le veo y a mañana ya lo opero, ¿no es cierto? Sino que seguramente le voy a pedir unas radiografías, un hemograma, una valoración prequirúrgica acá con el cardiólogo, sus tiempos de coagulación, sus glicemia. Dependiendo del caso, seguramente tal vez voy a pedir una resonancia o una tomografía. Ahora, del acto mismo voy a tener el protocolo quirúrgico, la valoración por anestesio. Ya después, como el paciente y sigue con sus molestias, etcétera, para hacer un control voy a pedirle seguramente otra resonancia. Entonces tengo de los tres tiempos, del antes, del durante y del después. Y lo mismo tiene el paciente. Entonces, cuando hay estos problemas legales, lo que se hace es esto, ver todos estos estudios. Y realmente se tiene que demostrar. Por eso es que les decía, ¿no?, que el daño debe de ser objetivo. Podemos y tenemos que ver ese daño. No es solamente la palabra del paciente. Acá el paciente y nosotros tenemos estos estudios o esta documentación generada donde realmente tiene que verse este daño. Debe existir culpa del médico. Esta culpa no es de la culpa de que conocemos que uno se siente mal por algo que no nos ha salido bien. No. El término culpa es un término legal. Ustedes de aquí en más quiero que aprendan dos términos, el dolo y el otro que es la culpa. Dolo significa tener intención de y culpa significa no tener esa intención. Entonces, si nosotros hablamos de culpa médica, estamos hablando de que el médico no tiene la intención de causarle un mal a alguien. ¿Quién de ustedes va a querer que su paciente salga mal? Nadie, ¿no es cierto? Todos, más allá de que seamos buenos, malos médicos o tengamos mal o pésimo carácter, siempre vamos a querer que nuestro paciente salga lo mejor posible. Y eso también es un poco del ego, ¿no? De que si mis pacientes siempre sanan, siempre salen todo bien, etcétera, bueno, yo soy muy buen médico. Entonces no tengo pacientes que se me quejen, etcétera. Entonces siempre voy a querer pues que mi paciente salga lo mejor posible y que nadie se queje de mi trabajo, más allá de que realmente, porque si sea un muy buen médico, entonces de eso es lo que habla cuando uno dice que debe existir la culpa del médico, ¿no? Quiere decir que no debe de haber dolo, no debe haber intención de causar un mal. Entonces, basado en esto, habíamos dicho que va a existir tres tipos de responsabilidad: la civil, la penal y la administrativa. Vamos a empezar por la responsabilidad civil. Dentro de la relación médico-paciente, cuando hablamos en el ámbito civil, neto, legal, se entiende de que cuando alguien busca los servicios de otra profesión,
se establece como una especie de contrato entre estas dos partes, ¿no? Una que busca y una que ofrece el servicio. En nosotros también se da esto, pero no lo hacemos de manera escrita. No realizamos un contrato escrito. Se entiende que hacemos un contrato verbal. Esta relación médico-paciente en el ámbito civil puede ser de dos tipos, contractual y extracontractual. La relación médico-paciente de tipo contractual hace referencia a que el paciente busca los servicios de un profesional determinado. Ejemplo, en mi seguro médico tengo 10 traumatólogos, pero yo escojo al doctor, bueno, digamos, así se llama, ¿no? Pónganle. O al doctor Méndez, digamos. Entonces, de los 10, yo me saco ficha para el doctor Méndez. Entonces, en la contractual, el paciente busca los servicios profesionales de un determinado médico. En la relación médico-paciente extracontractual, la relación médico-paciente es ocasional. Ejemplo, una atención en emergencia. Si yo en este momento me pongo mal, voy a recurrir a los servicios de emergencia de cualquier hospital. Si tengo caja, bueno, voy a ir a mi caja, y si no, agarro y, qué sé yo, voy al hospital de Olivalle. ¿Puedo escoger quién me va a atender? No. Ahí hay un personal que está de turno, y me caiga bien o me caiga mal el médico que esté ahí, voy a tener que ser atendido por ese médico. Entonces, no es una relación que busque el paciente, sino es una relación ocasional. ¿Que puede ser que nunca más en la vida te vuelvas a topar con ese médico? Sí. O, por ejemplo, cuando se les dice, ¿no?, que para entrar a la universidad presenten, o se les va a revisar a todos, o por ejemplo, para ir al cuartel, se les va a revisar a todos y se les asigna un médico. Ahora, nos guste o no nos guste, nos ha tocado ese doctor, y bueno, ahí se va a dar esta relación. ¿Qué implica más, aparte de esta relación tipo contractual y extracontractual? La vía civil también implica un resarcimiento económico por el daño ocasionado. Les había dicho de que el daño tiene que ser objetivo. ¿Cómo voy a demostrar este daño? Con pruebas documentales, pruebas testificales y pruebas periciales. Documentales, ¿cómo qué? Como ya les acabo de decir, la historia clínica, las radiografías, los estudios, las resonancias, el protocolo quirúrgico, la valoración de anestesia, o del post, todas las resonancias o los estudios posteriores que tengamos. Testificales se refiere a que, por ejemplo, el paciente a quién va a presentar. Por lo general, siempre, qué sé yo, viene la hija con el papá o con la mamá, o los dos esposos, ¿no es cierto? O viene alguien acompañando. Y de nosotros también siempre debería de haber un enfermero, un residente, un interno, etc. Muchas veces, por ejemplo, en las consultas o en los postquirúrgicos, por ejemplo, se les da, ¿no es cierto?, la indicación. No va a levantarse, no va a caminar, o no va a hacer esto, el otro, o va a comer esto, o va a tomar así su medicación,
etc. Esas cosas deberíamos de tratar también en lo posible, de anotar en la historia clínica de que se le está dando todas las recomendaciones. Inclusive debería de dársele, como en la receta, digamos, las indicaciones. Es una prueba de que nosotros hemos hecho todas las indicaciones pertinentes al caso. Esto que parece de las recomendaciones, ahora les voy a contar un caso. No parecería tan importante, pero también los abogados hacen de que las cosas que no parecen tan importantes tomen importancia y uno aprende de estas cosas. Y también van a estar las pruebas periciales, donde cuando ya se instalan las pruebas periciales, siempre quiero que se metan a la cabeza de que solamente se la pide cuando el fiscal lo solicita. Las pruebas periciales no se generan solas, necesitan de orden fiscal. No es que yo como médico puedo hacerme una pericia, no, ni el paciente tampoco. Siempre se generan por orden fiscal. Entonces, cuando el fiscal ya está inmerso en esto es porque ya hay una denuncia por mala praxis. Entonces, se llamará a otro traumatólogo, poniendo el ejemplo, y se le dará todas estas pruebas documentales y él va a emitir un criterio, o sea, va a calificar lo que yo he hecho. El paciente puede hacer exactamente lo mismo. Puede agarrarse otro traumatólogo al cual se le van a replicar también las mismas pruebas documentales y él también va a emitir un criterio. Obviamente, si es del paciente, va a ser contrario al accionar médico, ¿no es cierto? Y de mi pericia también va a tratar de darme la razón. Entonces, estas pruebas periciales ya se generan cuando existen problemas legales y una denuncia de por medio. En nuestro medio estamos realmente, en cuanto a problemas, en pañales, gracias a Dios, porque en otros países realmente es terrible esta parte. Sin ir lejos, en el país vecino, por ejemplo, en la Argentina, la parte médica tiene un seguro contra denuncias de mala praxis. Quiere decir que cuando tú entras a trabajar a algún hospital, por ejemplo, lo primero que hacen, así como de tu auto, ¿no? Que tengas tu seguro, también a la parte médica se le exige que tenga un seguro contra denuncias. ¿Y eso es por qué? Porque en ese país, por ejemplo, existen muchos casos casos en los cuales el paciente hace las denuncias. Y ya inclusive existe consorcios de abogados que solo atienden mala praxis. Imagínense cuánta será la casuística de denuncias que solo se dedican a eso. Entonces, haya este seguro para que la parte médica no esté desprotegida, se podría decir. Y estos abogados pues se toman muy en serio la parte de todo lo que son indicaciones médicas. Lo mismo pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Había un caso en el cual le han operado a un paciente, entiendo, de la columna, y el paciente en el posoperatorio, ¿qué ha hecho? Aparentemente se levantó,
y se ha resbalado y la cirugía obviamente se ha complicado, ¿no? O sea, el postoperatorio se ha complicado. Cuando se le dice al paciente de por qué él se había levantado, primero, sin ayuda, y segundo, que no se le había indicado todavía que no se levante, el paciente indicó de que a él nadie le ha dicho de que no se pueda levantar. Y tampoco le han indicado que si él quería levantarse, que podía pedir ayuda a una enfermera, etcétera, ¿no? Y allá, por eso es que les decía, se toman tan en serio esto de que si no está escrito, realmente la parte médica tiende a perder. El médico indicaba de que se le explicó verbalmente al paciente de que no se debía de levantar, pero lo que les he comentado siempre, si no está escrito, no importa tú cuánto le hayas explicado y qué muy buena explicación le diste. Peor si no tienes a alguien que te respalde de que tú en verdad has hecho eso. Entonces, para allá, para Estados Unidos, hubo responsabilidad de la parte médica porque en ningún lado decía que el paciente no debería de levantarse o que si debería de levantarse debía hacerlo con alguna asistencia médica. Esto es una prueba chiquita, ¿no? De lo que es en verdad de los casos médicos. En Estados Unidos es sumamente terrible, está la parte de denuncia y de mala praxis. Por eso es que nosotros tenemos que adquirir la buena práctica de documentar todo, y eso es algo que no sé por qué nos cuesta tanto entender, de que es por nuestro bien, ni siquiera es por el paciente, ni siquiera es por el hospital, sino es por nosotros. Entonces espero se les meta estas cosas a ustedes a la cabeza y es realmente por el bien de cada uno de nosotros que si yo me documento muy bien, yo voy a salir ganando, ni siquiera el hospital, ni siquiera el paciente. La responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa se refiere a las sanciones que pueden haber al interior de la institución donde trabajo. Ejemplo, si trabajo en un hospital y un paciente se me queja, porque un paciente, lo primero que hacen los pacientes así dentro de lo básico, primero es quejarse en los puntos rojos o dejar sus cartas dirigidas a administración y se manda jefatura médica pedirá los informes pertinentes y cuando la discrepancia realmente es mucho, se llamará a conciliación entre las dos partes y tenemos que ofrecerle pues algo al paciente para que no esté tan disconforme, ¿no es cierto? Entonces, la responsabilidad administrativa, yo ya como jefatura médica o como en el hospital, una vez que he tratado de conciliar con el paciente, ofrecerle, qué sé yo, un mejor servicio, cambiarle de cirujano, dotarle de sus medicamentos, etcétera. Siempre uno va a tratar de
conciliar con ese paciente, ¿no? Para que no se vaya a mayores, porque el siguiente paso que hace el paciente es ir a quejarse a la ASUS. Y lo siguiente que va a hacer es realmente meter una causa penal. Y dentro de estas sanciones que podemos tomar como centro médico hacia nuestros médicos, ¿qué puede ser? 1, llamadas de atención, pueden ser verbales, escritas. Puede ser sanciones, ¿cómo es? Trabajo sin derecho a paga o suspensiones. Puede ser de unos días o puede ser suspensiones definitivas, retiros, ¿no es cierto? Entonces, puedo llamarle la atención, puedo indicarle de que se le va a descontar unos días, o se les va a descontar varios, o va a trabajar sin derecho a paga, o lo puedo retirar, dependiendo de la gravedad. Por lo general, cada institución siempre hay un comité de ética, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de la gravedad del caso, podemos llegar a recurrir a esto y suspenderle pues unos días al médico, obviamente sin derecho a paga, ¿no es cierto? Entonces, que se les dice una semana usted no va a venir a trabajar y obviamente de semana no se le va a pagar. Y encima va a tener usted una llamada de atención escrita. Ahora, si usted vuelve a incurrir y hay otra queja de algún paciente, se le vuelve a hacer otra llamada de atención escrita y otra, y a la tercera se le dice, ¿no? Una más y usted queda fuera. Y lamentablemente el médico que llega a estos casos tiende a ser siempre el mismo que va a volver y va a volver. ¿Por qué? Porque sus pacientes siempre se quejan. Siempre atiende mal, siempre no hace una buena revisión, es lo clásico, ¿no? De que siempre se quejan nuestros pacientes. Ni siquiera me ha revisado, me ha tratado mal, no me quiere explicar, etc. Entonces, todo lo que es responsabilidad administrativa se refiere a las sanciones que pueden emitir cada una de nuestras instituciones. La responsabilidad penal. Acá les había indicado, ¿no?, el término de dolo y de culpa. Dolo siempre significa tener intención. Culpa es no tener la intención. Por lo tanto, cuando se habla de responsabilidad penal, siempre se habla de que es de tipo culposo. ¿Qué quiere decir esto? Que se entiende que el médico no tiene la intención de causarle un mal a su paciente. La responsabilidad penal también implica que cuanto más sabes, más responsable tienes que ser. Entonces, no es lo mismo que te pase un caso de negligencia a un médico recién egresado que le pase a un terapista, digamos, o a un cirujano de tórax, por decirles. El cirujano de tórax, por ejemplo, ¿qué ha hecho? Primero ha hecho medicina, segundo ha hecho la especialidad de cirugía, tercero ha hecho una subespecialidad en tórax, ¿no es cierto? Entonces tiene varios cursos. Muchas veces, y esto hay que, junto con la parte legal, cuando nos estamos defendiendo, hay que manejarlo con mucho tino esto. ¿Por qué? Porque la ley es muy clara.
y dice, a más grado de especialización, mayor grado de responsabilidad, mayor grado de cuidado que tienes que tener. Entonces, si sobre una especialidad tú tienes subespecialidades o tienes diplomados o tienes maestrías, etcétera, donde están diciendo de que tú eres una persona muy preparada, entonces la ley también te dice, ¿no? Así como tú eres tan preparada, también tendrías que haber tenido mucho más cuidado de las cosas en contra que pueda llegar a tener este caso. Por eso es que los abogados, cuando nos defiendan y quieren usar esto de que tú tienes varias especialidades en algo, entonces tiene que haber mucho tino en cómo lo presentas esto. Dentro de la responsabilidad penal va a existir dos grupos. Uno, estamos hablando de la penal, chicos, ¿ya? Por favor, anótenlo bien en esta parte. Dentro de la penal vamos a tener dos grupos. Unos en los cuales sí existe responsabilidad médica. Y un segundo grupo en el cual, pese a que hemos causado un daño, este daño no va a ser dependiente del accionar médico. Entonces, este primer grupo, o dentro de este primer grupo de formas penales de la culpa médica, vamos a tener a la impericia, a la imprudencia, a la negligencia y a la inobservancia del reglamento. De todos estos, como les decía, el más conocido es la negligencia. Y un segundo grupo en el cual no, pese a que he causado un daño en el paciente, no voy a tener responsabilidad penal. Dentro de este grupo van a estar la iatrogenia, el caso fortuito y el estado de necesidad. Entonces, primero vamos a ver el grupo en el cual sí la parte médica tiene responsabilidad penal. El primer grupo o el primer integrante de este grupo, vamos a ver que es la impericia. ¿Qué se entiende por impericia? Es aquel profesional del área médica al cual le faltan conocimientos, le falta experiencia, y podría decirse que son los profesionales recién egresados o que recién han terminado, por ejemplo, una especialidad. No están con la suficiente experiencia para darse cuenta de que un caso del manejo que han hecho podían haber evitado ese mal resultado. ¿Por qué? Porque no tienen todavía la experiencia. Y un ejemplo clásico de esto es lo que en la primera clase les decía, ¿no? Ustedes, por ejemplo, cuando van a terminar, ¿dónde van a ir antes de hacer la especialidad? Porque muchos también no acceden a la especialidad, ya sea uno porque uno ya necesita trabajar, otro puede ser porque no te fue bien los exámenes, etcétera. Entonces, ¿qué vas a hacer? No vas a estar otro año sin hacer nada, ¿no es cierto? Por lo general uno empieza a buscar trabajo. Entonces, esos primeros trabajos, ¿dónde se dan? Lamentablemente lo hacemos pues en las guardias de emergencia de las distintas clínicas, etcétera. Y cuando uno lo ve de manera objetiva realmente, es el peor lugar donde uno puede realmente empezar a foguearse, como se dice. ¿Por qué? Porque en la emergencia se ven pues casos en los cuales se necesita que seas
muy preparado, porque son casos en los cuales primero tienes que decidir en manera rápida qué voy a hacer con este paciente. Va a depender mucho de la experiencia que tengas para resolverlos. Ahora, en algunos, como por ejemplo en nuestros seguros, tenemos, lo bueno es el respaldo de las especialidades. Entonces tú puedes llamar a interconsulta a los distintos especialistas. Pero ¿qué pasa si tú eres solo? Como por ejemplo en las clínicas privadas, donde solo tú estás y no hay gente al llamado, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, y el clásico error que cometemos es con un cuadro que es muy frecuente, el dolor abdominal. A todos nos ha dolido alguna vez el abdomen y con un Viadil hemos solucionado y punto. Pero también ha habido varios casos en los cuales después de un Viadil han terminado en una perforación de apéndice, o una colelitiasis, por ejemplo, que se nos ha complicado, etcétera, ¿no? Entonces ahí va la experiencia del médico que va a evaluar ese dolor abdominal. Aún para gente que está muy bien preparada, con mucha experiencia, etcétera, el dolor abdominal siempre es una caja de Pandora. Y como ese vamos a tener muchos ejemplos en los cuales lamentablemente el dolor abdominal ha terminado muy mal. Por ejemplo, acá en el Viedma hemos tenido un caso en el cual ha venido la mamá y la hija era la del dolor abdominal, no le pidieron nada, la revisaron, etcétera, parecía un dolor abdominal silvestre, le pusieron un Viadil endovenoso y se lo mandaron a la casa indicándole de que al día siguiente consulte, pues por consulta externa, ¿no es cierto? Y al llegar a la casa, en vez de mejorar, empeora, y cuando retornan al hospital, lamentablemente ya hay un abdomen en tabla. ¿Qué había pasado? La vesícula, mejor dicho, el apéndice, y ha hecho una peritonitis, y la paciente lamentablemente fallece. Otro caso, igual el dolor precordial, ¿no es cierto? Hemos tenido un caso en el cual el paciente acude por emergencia a las 5 o 6 de la mañana y el médico entiende que es una neuritis intercostal, le pone un analgésico, se lo manda a la casa y en lo que retornaba a la casa con su hijo, se pone peor, le da un infarto, retornan a la clínica y supuestamente el dolor termina volviéndose en una angina, ¿no? Y termina yendo al hospital belga para su intervención. Entonces vean cómo la experiencia del médico hace de que un caso se nos pueda realmente complicar muchísimo. El no saber tratar, el no saber diagnosticar. Lo primero, no saber diagnosticar. Y el no saber cómo conducir este caso, pues puede llevarnos a que cometamos una impericia. En la parte de ginecología, lo mismo. A los residentes en ginecología, por ejemplo, ¿qué nos ha tocado ver cuando estábamos niños? Los abortos son tan comunes como los partos, como las cesáreas, que desde que eres el residente de primer año, ya vas haciendo los legrados. Haces tantos legrados, aparentemente, que ya te vuelves más capo, como se dice, ¿no? Pero en esos primeros
hasta que tú conozcas el sonido que emite un útero, por ejemplo, cuando están legrando, o el color de sangre que sale, el color, ¿no es cierto? Cuando van legrando, hay un cambio de color que a ellos les va indicando que ya deben de parar de raspar. Entonces, hasta que tú adquieras todas esas experiencias, y peor si eres una persona que va fijándose, ¿no es cierto? Tienes que ser bastante cuidadoso también, no es que vas a ir legrando nomás. Nos ha tocado ver muchas veces que a un R1, por ejemplo, se le va la mano y ha terminado perforando el útero. Ahora sí, ¿cuándo se van a dar cuenta? Muchas veces ya cuando la paciente, después de que ha sido pasado a salas, etcétera, en vez de mejorar, empeora. Cuando uno le hace los estudios pertinentes, uno se da cuenta de que no está bien. Ahora, ¿qué le dices a esa paciente? Se me ha ido la mano y ahora tengo que entrar a operar. Muchas veces estas perforaciones terminan en histerectomías. Peor en chicas jóvenes que, por ejemplo, aún no son mamás. Imagínense la repercusión que tiene esto, ¿no es cierto? Entonces, o como les había contado de los dos primeros casos, las amputaciones que se ha tenido que hacer, por ejemplo, en ese niño, al que le han colocado en vez de vía arterial, mejor dicho, vía endovenosa, le han colocado arterial, ha terminado con amputación. O esta otra en la parte quirúrgica que también es muy frecuente. Entran a operar, por ejemplo, nos ha tocado ver un caso de una salpingoclasia que junto con las trompas han ligado los ureteres. Y en el posoperatorio, la paciente pues tenía anuria. Y cuando tú ves anuria en un paciente postquirúrgico, no hay dónde buscar. Hay que volver a entrar a operar. Ahora, ¿cómo le dices a esa paciente de que en vez de ligarle o junto con la ligadura de las trompas le han ligado también los uréteres, ¿no es cierto? Entonces, son errores en los cuales no podemos ocultar, o sea, no podemos disimular diciendo que el paciente no ha cumplido, etcétera, ¿no? Obviamente la falla es nuestra. Les cuento también otro caso que me ha tocado, siempre les cuento este caso, ¿por qué? Porque ustedes están ahí, cerquita. Cuando éramos internos, haces, ¿no es cierto?, las episiotomías. Y mi compañera atendió el parto, etcétera. Y como ya había más experiencia, entonces ya los residentes también te sueltan un poco más, ya no están tan encima tuyo. Entonces mi compañera va y atiende el parto, y bueno, le dicen que suture la episiotomía, ¿no? Bueno, pasa un rato y va ella toda angustiada y la llama a la residente. Y a la residente le dice que revise, que creo que no lo hizo bien. Cuando la residente va a ver lo que habían suturado, en vez de suturar la episiotomía, había suturado todo lo que es la entrada de la vagina. O sea, prácticamente no tenía entrada a la vagina. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que volver a sacar los puntos, hay que volver a suturar, volver a anestesiar, etcétera, ¿no? Pero pasan estas cosas. Espero a ustedes jamás les pase esto, pero parece o sea, ahora se ve chistoso, es como anécdota, ¿no es cierto? Pero en ese momento para mi compañera fue realmente catastrófico, ¿no? Porque la paciente, no se olviden que cuando son en partos del Estado, por ejemplo, no se les cobra un centavo. Está asignado 10 ml
de anestésico, tiene un hilo Catwood para cada paciente que es gratuito. Si tú pides un nuevo Catwood, le van a cobrar a la paciente. Entonces, en ese momento, mi compañera tuvo pues que ir a conseguir otro cargo, otro anestésico, etcétera. ¿Para qué? Para que no haya el reporte de que se le está volviendo a suturar. Y encima la paciente con lo que está toda dolorida, etcétera. Y algo que debería durar 5 o 10 minutos más, que es lo que uno tarda en suturar una episiotomía, se volvió pues en más de media hora, ¿no es cierto? Y menos mal, bueno, la paciente no se dio cuenta de esto, pero eso es lo que nos lleva a hacer, ¿no? La falta de experiencia. Ahora, cuando ustedes están en internado, no se olviden que es su último año de preparación. Por lo tanto, lo más que ustedes puedan ver, hacer, conocer de los casos, mucho mejor para ustedes porque es la manera de adquirir experiencia al lado de médicos ya formados o de los residentes, etcétera, ¿no? En los distintos hospitales. Muchas veces uno cree que escapándose de los casos o haciendo lo menos posible, a veces uno es flojito. Por ejemplo, ya no quiero entrar, uno atiende y listo, ¿no es cierto? O una cesárea, entras a instrumentar y listo. Entonces ya no quieren más hacer. Y lo que no se están dando cuenta ustedes es que la experiencia hace el maestro. Cuantos más casos ustedes vean, cuanto más ustedes suturen, más casos atiendan, etcétera, la confianza en ustedes también va a ser más grande. Y cuando ustedes empiecen a trabajar, esos casos que ustedes han ido viendo les va a servir pues de base para darse cuenta precisamente de que, por ejemplo, un dolor abdominal no es solo eso, pueden haber infinidad de casos dependiendo de la edad, dependiendo de si es varón, si es mujer. Y a veces es mejor pecar de más que de menos. Mejor es pedir, que sea un hemograma, una radiografía más, aunque sea un dolor silvestre, porque se le hinchó la panza y nada más. Pero a veces es mejor pecar de más que de menos. ¿Ya? Entonces, la impericia es la inexperiencia, entonces, en el médico. La imprudencia. En esta, el profesional ya se encuentra bien formado, sabe diagnosticar, sabe tratar. ¿Dónde está la falla? En que toma acciones muy precipitadas sin tomar en cuenta las consecuencias que pueda llegar a traer. Les voy a dar un ejemplo que parece de libro, pero no es de libro. Un médico, ginecólogo, mastólogo, tiene una paciente en la cual, por la mamografía, tenía un alto porcentaje de ser una neoplasia. Le indica a la paciente que, como es una neoplasia, se tenga que retirar el seno lo más antes posible para, obviamente, precautelar la vida de la paciente. Una paciente joven que no tenía aún hijos, y como él era un mastólogo de mucha experiencia, guía a la paciente a esto, ¿no? A una cirugía. Le sacan la mama, mandan a patología y patología informa que es benigno. Ahora imagínense decirle eso a la paciente.
No se olviden que son cirugías pues mutilantes, ¿no es cierto? No es que te han sacado la mama y la piel sigue intacta, etcétera, que te van a poner una prótesis, ¿no? El hecho de haberte sometido a una cirugía innecesaria es como para que al médico se lo procese o no. ¿Sí, no es cierto? Entonces, así como esos, hay muchos casos en los cuales, lamentablemente, el médico cree mucho en la experiencia que él tiene, en que es muy buen profesional y que no debería de haber tomado las previsiones pertinentes. Por ejemplo, en este caso, debería de haberse biopsiado y si la biopsia realmente revelaba que había células malignas, bueno, proceder a eso, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos, este accionar imprudente es lo que lleva, pues, a que el médico se meta en problemas. Por ejemplo, otra cosa que veo muy frecuentemente es para los prequirúrgicos, por ejemplo. Te preguntan siempre, ¿no? ¿Qué tipo de sangre tienes? Si te están haciendo un hemograma, ¿qué les cuesta hacer un grupo sanguíneo? Prefieren preguntarte qué grupo eres y si el paciente ni sabe bien, muchas veces creo que tengo O positivo, pero en verdad no es. Ya ha pasado casos en los cuales en la historia clínica dice, o en el reporte de laboratorio, por ejemplo, dice grupo O positivo, cuando en verdad era un A, ¿no es cierto? Entonces, todo nuestro accionar está en base a protocolos y nosotros tenemos que hacer caso a eso, no tenemos que brincarnos nada. Ahora, el vigilar en el postoperatorio lo mismo. Todos, cuando uno está en cirugía, ¿quién tiene que hacerse cargo del postquirúrgico, de la recuperación? El anestesiólogo. El anestesiólogo fue quien lo durmió y el anestesiólogo tiene que entregarlo despierto. Es así de claro. Y muchas veces, ¿qué hacen los anestesiólogos? Dan anestesia y se van. Y son las enfermeras, las licenciadas de quirófano, las que están vigilando a la paciente para pasarlas a salas, etcétera, ¿no? Ustedes saben que de quirófano a salas no puede pasar dormida. Tienen que pasar siempre una paciente despierta. Entonces, para su pase de turno están pues ellos pendientes de eso. Pero a quien le compete revisar esto es pues al anestesiólogo. La negligencia. Al igual que en la anterior, el médico realiza un correcto diagnóstico, tratamiento, etc. Pero acá realiza una conducta omisiva, quiere decir que no sigue lo que tiene que haber hecho. Y el claro ejemplo es el olvido de las gasas o de instrumentos en la parte quirúrgica. Todos ustedes ya han entrado a alguna cirugía. Y todos saben que antes de cerrar pared, siempre tengo que hacer recuento de gasas y de instrumental quirúrgico. Siempre. Es el protocolo. Pero no hacemos esto y lo que pasa es que creemos que no va a pasar nada, que todo está bien, y sin embargo, lamentablemente, se han encontrado. De esto tenemos un montón de casos.
Lo mismo pasa es el ejemplo pues, del control en incubadora. Ustedes hace algún tiempo se han debido enterar, en Santa Cruz, por ejemplo, en una provincia, hubo un parto prematuro, la llevaron a la bebé a la incubadora y lamentablemente, ¿cómo terminó ese caso? El niño, o la niña creo que era, ha sufrido quemaduras tan fuertes que lamentablemente ha fallecido el bebé. Entonces uno se pone a pensar y dice, si le han metido a una incubadora a un bebé que es muy chiquito, ¿no es cierto?, que es inmaduro, ¿cómo no ha habido los controles? No es que la han puesto y se ha quemado, ¿no es cierto? Han pasado horas en las cuales se supone que si tú tienes una incubadora, hay un neonatólogo, hay enfermera, que tienen que estar vigilando pues a ese recién nacido constantemente, su temperatura, los ojitos, ahí siempre se les pone, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama esto? Se les cubre los ojos para que la incubadora no les dañe la visión. ¿Cómo ha podido pasar de que nadie le ha controlado a este bebé y ha terminado con serias quemaduras que le han llevado a la muerte a este pacientito? Lo mismo pasa con los postoperatorios, lo que acabo de decirles. Al anestesiólogo le compete entregar a un paciente despierto a salas. El olvido de gasas, tenemos infinidad de casos para contarles en esto. Y aquí aprovecho para contarles uno en el cual en una cesárea, la paciente en el postoperatorio no se recuperaba, presentaba mucho dolor abdominal. Todo el mundo pensó de que estaba ya simulando porque se le hicieron todos los estudios pertinentes y no encontraron nada. Y era una cesárea común y corriente, sin complicaciones. Entonces, hasta que un día, después de muchos meses, después de la cesárea, la paciente siente un bulto a nivel de los genitales, o mejor dicho, a nivel de la región glútea, de la región del ano, cuando estaba entrando a hacer sus necesidades, y cuando toca, empieza a salir una gasa. Llevan al médico inmediatamente y había fistulizado. La única cirugía que tenía era la de la cesárea. Entonces no había dónde perderse, ¿no es cierto? De la cesárea se le ha dejado gasas y esas gasas han fistulizado. Si no, nunca se iban a enterar de que por qué le dolía tanto a ella la parte del abdomen, porque no había, lamentablemente una gasa no se ve en radiografía, no se ve en ecografía. Entonces, si no era que fistulizó, nunca se iban a enterar. Y eso es en un hospital de acá, de Cochabamba. Menos mal, la paciente, porque durante todo su control prenatal, el médico tenía una muy buena relación con ella, debido a ese cariño que le tenía al médico por todas las atenciones que él tuvo durante su embarazo, es que decide no realizar una denuncia. Lo único que pidió fue que la sanaran. ¿Por qué? Porque ella, debido a la fístula, tuvo que ser intervenida 2 veces porque se le hizo una colostomía. Entonces, en el primer tiempo se le hizo la colostomía y en el segundo se le restituyó el tránsito, ¿no? Entonces, todo eso ha tenido que cubrir el médico, de calladito, la cirugía, la internación, la medicación, etcétera. Y la paciente pasó por alto esto de la denuncia, porque ella tenía todas las de ganar y el médico todas las de perder, ¿no es cierto? Entonces, como esos, como les digo, tenemos infinidad de ejemplos que podemos llegar a indicar. Chicos, ya me está saliendo el aviso de que
Ya se ha cumplido la clase. Llamaremos lista, por favor. No sé si tienen alguna pregunta. No, doctora. Está muy bien. Aguirre, Presente, doctora. Álvarez, Albino, Albino presente, doctora. Albino. Ya. Álvarez no está, Albino sí, ¿no? Sí, No sé por qué no me deja anotar sus presentes. Ay, a ver, aquí. Entonces, Aguirre, Álvarez no está, Albino sí, Ancalle, Araya, Presente, doctora. Araya, Sí, doctora. ya, Argana, Presente, doctora. Arroyo, Presente, doctora. Ávila, ya, Ávila, Presente, doctora Ávila. listo, Baltasar, Bordignoni, Presente, Bordiñón, doctora. Buen día. ya, Canchasto, Presente, doctora. Carrasco, Presente, doctora. Castro, Presente Castro. está muy bien, Condori, Condori, presente, doctora. Cruz, Víctor, Cruz Víctor presente, buen día. buen día, Cruz Andrea, Presente, Cruz Andrea. de Camargo, Presente, doctora. Buen día. buen día, Dos Santos, Ana Patricia, Presente, doctora. Buen día. buen día, Caroline, presente, doctora. Felipes, Flores, Micaela, Presente, doctora. Flores, Cristian, Presente, doctora. Franco, Franco, presente, doctora. Buen día. buen día, Luján, Mamani, Martínez Ingrid, Mamani, presente, doctora. Buen día. Ingrid, Buen día, doctora. Presente. Martínez. Ingrid también, Martínez Sebastián, Millar, Miranda, Presente, doctora. Montaño, Presente, doctora. Buen día. buen día, Perales, Presente, doctora. Moscoso, Presente, doctora. Pereira, Presente, doctora. Pereira Ana Belén, No, Pereira Laura. Laura. Pérez Dayana, Presente, doctora. Rebollo,
Salazar. Presente Salazar, doctora. Buen día. Salvatierra. Buenos días, doctora. Presente. Buen día. Solorzano. Buen día, doctora, presente. Buen día. Torrico. Presente, doctora, buen día. Buen día. Valenzuela. Vargas José Manuel. Presente, doctora. Buen día. Vargas Florencia. Presente, doctora, buenos días. Buen día. Vidal Priscila. Presente, doctora. Villarruel Damaris. Villarruel Pía. Presente, doctora. Buen día. Buen día. Zapata María. Presente, doctora. Disculpe, doctora, ya me mencionó a mí, Valenzuela Volados, Bastián. Zárate Denise. Olivares Diego. Presente, doctora. ¿Qué me decían, chicos? ¿Alguien falta? Doctora, Yo Luján no. está Doctora, lista. Valenzuela Volados, por favor. No te escucho. Tu nombre, por favor. Valenzuela Volados, con Ah, V. ya, Valenzuela. Hola, Valenzuela, está bien. ¿Ya? Muchas gracias. Doctora, ¿Luján está lista? ¿Luján? Sí, Luján Sánchez Molina Alejandra. Sí. ¿Alguien más? Presente. Yo no estoy lista. Daniela Lafuente. La Fuente, no estás en lista. Doc, yo tampoco estoy en lista. Espérame Mateo. un ratito. La Fuente, ¿cuál es el otro apellido? Jiménez, doc. Jiménez. ¿Nombre? Doctora, yo igual, por favor. Daniela. Lafuente Daniela. Jiménez Daniela. La Fuente Jiménez Daniela. Gracias, doc. Listo. ¿Otro de los chicos? No está. Mateo Solís Ruiz, Doc. Ya, espérame. Mateo Solís. Ruiz. ¿Ruiz o Sí, Solís? Solís Ruiz. Ah, Solís Ruiz Mateo. Ajá. Ya. Gracias, Doc. Ahora sí, otro. Ospino, doctora, por favor. Ospino Bustos. Ospino. Sí. Ya. Ospino. Bustos. Ya. Aldemar José, por favor. Aldemar José. Sí, gracias, doctora. Ya, chicos. Entonces, nos vemos la próxima clase. Cualquier duda, por favor, siempre vayan preguntando en clase. No tengan ningún problema de interrumpir. Si no tienen más preguntas, los veo el próximo sábado, chicos. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, chicos. Gracias, Hasta luego, doctora. doctora. Hasta luego.